cómo hacer que tu hijo obedezca o deje de hacer algo. Esa es básicamente la esencia de esta sesión. Bien, las partes están divididas en 5, motivación y obediencia. Cómo vamos a intentar generar alternativas al castigo, es decir, lo que se ha dado en denominar desde los años aproximadamente 90 al 2000, psicología positiva, que no es positivista, ya describiré esto. Cómo podemos aprender a poner límites claros, pero sin dramas, que sean comprensibles y que surtan efecto. Ya tenemos mucho corpus de investigación sobre qué es lo que funciona. El tema de la empatía, cómo aprender nosotros como padres a sintonizar, a sincronizar con sus necesidades, y la comunicación. Cuando nosotros decimos algo, ¿qué es lo que entienden? De alguna manera he utilizado temas diferentes porque cuando estamos con nuestros hijos, cuando trabajamos con ellos, no estamos solamente en un tema, que obedezcan, y voy a implicar otros temas que son muy necesarios. Entonces, las 5 herramientas básicas que pueden apoyar a todo padre y a toda madre en su complicada tarea del niño son estas que os acabo de señalar. Nosotros los psicólogos llevamos usando estas herramientas siglos y los neurocientíficos ahora mismo décadas estudiando por qué y cómo funcionan realmente, qué es lo que funciona dependiendo, una variable dependiente, como es nuestro hijo, va a funcionar dependiendo de cuál es nuestra conducta y cuál es lo que nosotros introducimos en su tabula rasa, que decían algunos filósofos. Vale. No basta tenerlas en cuenta, quiero que lo sepamos, que no basta tenerlas en cuenta, ni saber utilizarlas, es un tema de práctica. Adquirir destrezas en el uso de esta herramienta requiere de tiempo y práctica, pero todo el mundo puede llegar, obviamente, a darles un buen uso si entiende cuándo, cómo, qué hacer, qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos llegar a entender qué es lo que le pasa en el cerebro. En los 2 primeros temas ya les expliqué cómo crece el cerebro, qué es lo que está pasando en cada una de las partes, y me parecía imprescindible, cada vez estamos más en esa idea de que los padres deben saber constantemente qué es lo que está pasando y por qué no tienen esa conectividad todavía. Fíjese, el cerebro sigue creciendo hasta los 25 años. Entonces, no son las únicas estas que yo les voy a presentar, no son las únicas herramientas, y posiblemente el juego y el afecto, he dedicado un tema y largo, 2, para que trabajemos con el tema del afecto y el apego y por qué es tan importante. Incluso os puedo compartir, y he pensado hacer un monográfico sobre estos temas, y el juego. Al final son lo mismo, juego y afecto. Son donde aprenden nuestros hijos en su desarrollo cerebral. Pero sí son las herramientas que considero, estas anteriores, que pueden necesitar de un manual de instrucciones, de que ustedes como padres puedan beneficiarse, obviamente. Bien. En definitiva, lo que vamos a trabajar en el tema de hoy, cómo hacer que nos obedezcan, cómo generar motivación, cómo hacer que ellos se identifiquen con lo que estamos haciendo, necesitan de estas 3 cuestiones: mostrar buenos modelos de actuación, reforzar las conductas que son positivas, no dejarlos de lado, que hagan otro tipo de cosas, y la cuestión básica, ¿cómo conseguir reforzar que se automotiven? Bien, motivar la conducta del niño. Vamos a empezar. Ya Platón comentaba, el filósofo, nunca desmotives a alguien que está en proceso de aprender, porque no se aprende del todo al 100, se aprende paulatinamente a hacer algo, y más desde pequeño. Da igual en cualquier ámbito, desde el comportamiento, temas de aprendizaje, psicopedagogía, conectividad cerebral, decidme cualquier historia y va por ahí. Vale. Y lo curioso de todo esto es que nuestro hijo no va a mirar hacia ti, va a mirar hacia ti como un modelo de persona. Lo queramos o no, nosotros somos, especialmente hasta los 7 años, el modelo de persona en el que todas sus neuronas en espejo se van a reflejar y van a repetir hasta nuestras mismas costumbres. Bien, demuéstrale entonces cómo actúa la mejor versión de ti mismo, cómo podemos nosotros mejorar en algunas cuestiones. Y aquí tenemos a un super papi haciendo cosas a pesar de lo que ocurre. Tenemos hoy incluso cuestiones de investigación sobre la felicidad a partir de la incidencia de los trastornos internalizantes que se llaman a partir de la pandemia, aunque ya estaban antes. Es muy curioso.
porque se empezó a investigar a partir de la pandemia por los trastornos que estaban ocurriendo en niños que empezaban a tener muestras de señal, que no habían sido tratadas suficientemente, con suficiente profundidad. Los trastornos internalizantes son trastornos que no tienen una respuesta en la conducta, que se quedan dentro: ansiedad, depresión, insomnio, trastornos obsesivo-compulsivos, otro tipo de cuestiones. Para algo ha servido, si valga la redundancia, que el corpus actualmente es muchísimo mayor. Vale. La necesidad de actuar siempre tiene motivaciones detrás. Todos tenemos unas motivaciones para hacer algo, y todas ellas responden a estos tres principios, que son básicos. Lo que necesita un niño es aprender a desarrollarse. ¿Cómo hago algo? Su cerebro impoluto dice: ¿y cómo hago algo? Y va a girarse a ver cómo se hace, cómo le explican, o se bloquea, pero la necesidad sustancial del ser humano es: ¿cómo voy a hacer esto? Esto que se me está ocurriendo. Tengo hambre, ¿cómo voy a conseguir coger las galletas que están en el cuarto estante de arriba? No os preocupéis, que se las ingenian. Bien, esa necesidad de cómo hacer algo, es una necesidad cerebral, neurocerebral. El cerebro de los humanos se hace preguntas para conseguir algo. La primera es desarrollarse, es decir, supervivencia. La segunda, recibir amor y reconocimiento. No podemos sobrevivir, y parece que es algo baladí, y se necesita constantemente y nunca desaparece. Y por último, evitar el malestar. Bien, para poder acomodar con éxito las normas en el cerebro y permitir así que el niño sea capaz de conseguir sus metas siguiendo esas reglas del juego, que son cada cultura familiar, tiene que darse pues dos condiciones. Primero, se debe asegurar que el niño reciba la recompensa adecuada cuando su conducta es la adecuada. Debe recibir una recompensa. Bien, nosotros lo marcamos, porque si no, la autorrecompensa siempre va a hacer que ellos tiendan a conseguir cualquier cosa. Nosotros vamos a estar vigilantes de que esa recompensa es la adecuada en el momento en que está el cerebro en desarrollo. Y segundo, se deben marcar las normas estableciendo límites y haciendo esos límites valer. Bien, sobre que el niño reciba la recompensa y la necesidad de desarrollarse, quiero comentar brevemente algo. Hace unos 20 años se encontró una niña que había sido completamente abandonada, tenía unos 17 años, y ya no aprendió absolutamente nada de lo que... ¿Por qué? Porque el proceso de sinaptización, es decir, de conexión, lo que tantas veces en las sesiones anteriores he comentado, ya no estaba disponible. De repente se genera un cierre y generaba además una imposibilidad de continuar. En algunas ocasiones, algunos profesores, psicopedagogos o compañeros me dicen: ¿y por qué no coge el lápiz adecuadamente? Porque en su momento no se trabajó la habilidad manual. Si no se coge algo en el momento, debemos estar muy adecuados, porque alguien coge, qué sé yo, el lápiz así, o lo coge en lugar de así, lo coge de otra manera. Hay momentos de apertura sináptica, es lo que se llama neuroplasticidad, y en esos momentos sí que es necesario que lo trabajemos, que lo compensemos de alguna manera. Bien. En este tema voy a enseñaros cómo podemos motivar el comportamiento del niño para que pueda satisfacer necesidades y conseguir aquello que quiera de una manera adecuada. Esos buenos modelos influyen en el niño, las recompensas, y redirigen su comportamiento. Hay una discrepancia, siempre me la encuentro, entre lo que muchos padres creen que es bueno para sus hijos y lo que la ciencia dice que les ayuda a desarrollarse de forma positiva. Sé que puede ser difícil cambiar nuestra perspectiva, y especialmente si son ideas que hemos escuchado muchas veces o si hemos incluso vivido de pequeños. Pero hacer ese cambio puede ser de lo mejor que hagas por tus hijos. Hacer ese cambio para motivarlos. Os he desarrollado un dibujo. Lo que muchos padres piensan en general es este esquema, espero que lo vean. Una niña que está como castigada, apartada, le estoy enseñando una lección. O le estoy haciendo más débil por abrazarlo, por tenerlo. No, lo que la ciencia a nivel neuro nos dice es esto. Esta es la realidad. Esto de aquí, esto es un mito. Es mentira. Si, por ejemplo,
Pongo un ejemplo. Mi hijo, mi hija, cuando son pequeños dicen que han tenido miedos nocturnos, despertares constantes, se levantan constantemente, y esto es curioso, lo hemos investigado muchas veces, no, tienes que quedarte. Hubo un doctor que preconizó que cada vez que usted oye llorar a su niño pequeño de 2 años, no se tiene que ir, el famoso doctor Estevil, lo habréis conocido. Pues bien, un corpus de neuropsicólogos y especialistas en todo esto, va desde compañeros míos, yo mismo también, o Álvaro Bilbao, o qué sé yo, o Rafael Guerrero, u otros, que estamos dedicados en el mundo de la educación de padres, estamos diciendo que eso es un error. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es simplemente que el niño se sienta abandonado y que genere mucho daño en la neuroconectividad. Lo que está aprendiendo es que no hay nadie ahí. Si estamos hablando del miedo, tengo miedos, simplemente es un tema difícil. Hay un periodo que tienen más miedos, terrores nocturnos, ven historias. Bien, porque su imaginación está más vivida y ahora tenemos capacidad ya de entender qué es lo que está pasando en la cabeza de los niños. Simplemente el decirlos, esto me ha pasado con mis hijos y algunas veces, cariño, estoy aquí, tú puedes venir a la cama del papá o de la mamá cuando lo necesites. El saber que hay alguien ahí, simplemente pensarlo nosotros también como adultos, y hace que no se utilice. Muchos padres me dicen, lo han estado haciendo todo el tiempo, hasta que le dije esto que me has comentado, porque lo que tenemos que hacer es interiorizar nosotros la sensación de seguridad interna. Bien, voy a continuar. Primer lugar es mostrar buenos modelos de actuación. Los niños desarrollan una parte considerable de sus habilidades intelectuales y emocionales a través de la observación de la imitación. Si tienes más de un hijo, serás capaz de recordar infinidad de situaciones en las que el hermano pequeño imitaba al mayor. De la misma manera, los dos te imitarán a ti, en lo bueno y en lo malo. En mi tesis doctoral demostré que la primera variable, la más importante, no son la educación de por qué los niños fumen o no fumen, el que se les dé charlas de cuánta basura se mete en los pulmones, no. Ni siquiera el que tengan compañeros que fumen. Eso es en la adolescencia. ¿Cuándo empiezan a hacer la primera? Cuando han visto al padre que fuma, se desvirtúa porque aprendemos por osmosis, por imitación. Este tipo de imitación es una forma muy primaria de aprendizaje, muy primaria, es la básica, es lo que entra por los ojos y se repiten las cuestiones. Cuando yo soy un niño y veo a mi madre que se descalma, si vale la palabra, cuando yo pierdo la calma, entonces apaga y vámonos. Pero si mi hijo se pone alterado o triste o enfadado o una emoción que le desborda y yo mantengo la calma, poco a poco va bajando los niveles de lo que se llama arousal. Hay una parte del sistema reticular activante que van bajando. Esa zona del cerebro, en lugar de ir a más, lo que necesita es una calma, un entorno saludable y seguro. Todos nosotros nacimos en un entorno seguro. Ese entorno seguro lo buscamos repetir a lo largo de nuestra vida. Por eso nos aterra el futuro, siempre, y vamos a lo peor. Por ejemplo que os he puesto, las cebras jóvenes huyen de los leones, las jóvenes, las pequeñas, no saben por qué, simplemente porque todas las demás cebras lo hacen, todavía no han tenido ninguna experiencia, pero ya nacen, y no es un instinto, y esto lo hemos sabido recientemente también. Bien. Exactamente de la misma manera los niños que han visto a su padre, a su madre gritar despavorida ante una araña, van a desarrollar miedo a las arañas. El cerebro dispone de un circuito de neuronas cuyo principal fin es aprender a través de la observación. Y es un circuito principal. Aprendemos por observación. Por ejemplo, si los niños ven cositas en Internet o en Fortnite o historias, un niño no tiene capacidad de distinguirlo, de separarse de eso. Cada vez que el bebé observa cómo su papá dice su nombre, este circuito conocido como neuronas en espejo comienza a imaginar que sus labios y su lengua toman la misma posición cuando son bebés. Y esto apareció de una manera anecdótica en los años 90, un grupo de investigadores, de neurocientíficos italianos, vio cómo al decir algo, fue una anécdota, al decir algo el neurocientífico, los bebés primates movían los labios, sabéis que no pueden hablar de la misma manera, y decían palabras complicadas. Vamos a hacerle una tomografía. Y veían, de reojo empezando a darse cuenta que decía el bebé, chimpancé, decía, no era capaz de hacerlo, pero sí gesticulaba. Y empezamos a trabajar.
¿Cómo? Porque aprendemos por imitación. ¿Y cuál es la primera cuestión que aparece? El lenguaje. El poderle poner palabras a algo hace que surjan una bajada de la intensidad de la emoción. Los niños no tienen, por el hipocampo, no tienen las palabras hechas, no tienen las capacidades, y somos los padres los que vamos a ponerlos. En el dibujo os he puesto precisamente que debemos mirarlos a su altura, porque así nos ven los labios y nos ven el sentido. Cuando mi hijo tiene una emoción determinada, yo me bajo a su nivel. Cuando era más pequeño me arrodillo, ahora ya está hecho que crecen mucho hoy en día, los danoninos hacen maravillas, claro, yo no me puedo arrodillar, ya me bajo un poco. Tenéis que poneros a la misma altura. Digo esto, que no es una anécdota, porque hablando con compañeros neurocientíficos me decían, es que yo me arrodillaba, pero ahora el niño está aquí y yo estoy aquí. Ya no mira. Me dicen, papá, que te está saliendo calva. Entonces ya no repiten. Quiero decir, es importante cara a cara, face to face. Y eso es importante, porque se sienten acogidos y es el rostro. Y lo primero que ven los bebés es el rostro de la madre. Y replicamos ese gesto constantemente. Y eso hace activarse las neuronas espejo que están en esta zona del cerebro. Me siento escuchado y es importante lo que digo. Cuando el niño ve a su madre ser respetuosa y afrontar los problemas con calma o por el contrario, perder los nervios y tratar a otra persona con desdén, su cerebro es capaz de imaginarse a sí mismo actuando así como un espejo que refleja lo que ve. Por eso se llaman neuronas en espejo. Las neuronas en espejo ensayan silenciosamente muchos de tus comportamientos y programan el cerebro del niño. Sí, lo condicionan, lo programan. Si yo estoy triste, mi hijo va a tender a activar eso. Además tenemos un gen, que es el gen 17, que repite hasta el 40%, lo he comentado varias veces. El gen no es el destino, el 60% es libre. Sí, pero si mi gen me ha condicionado a mí, mi hijo va a repetir en el ambiente. ¿Y cuál es la parte que yo cuando estoy triste más inmediatamente replico con esa tristeza? La cara. Curiosamente, lo que más hace cambiar eso es mi sonrisa, porque cambia la relación. Bien, las neuronas espejo, repito, ensayan silenciosamente, no nos vamos a dar cuenta. Muchos de tus comportamientos y programan, sí, el cerebro del niño a modo de preparación para que pueda repetirlos en situaciones semejantes. Bien, cuando el niño ve a su padre frustrarse, pues su cerebro se imagina igual de enfadado, frustrado, rabioso, intranquilo, o por el contrario, cuando el padre veis el niño y ellos nos miran constantemente en esa posición. La primera lección en el proceso de promover conductas adecuadas es que ofrezcamos entonces buenos modelos que el niño pueda imitar. ¿Vale? Cuando yo quiero recoger algo, no le digo agáchate, yo primero me agachaba y él inmediatamente hacía lo propio. De poco sirve que intentemos con todas nuestras ganas que nuestro hijo desarrolle un estilo de pensar positivo si los comentarios que escucha de sus padres o su madre pues son o pesimistas o tristes o hablamos siempre en esos términos. Tus palabras, hasta bien entrada la adolescencia, se convierten, es más, no solamente de cara hacia afuera, tus palabras, incluso tus gestos, incluso, digo más, tus condiciones vitales que tú no tienes asimiladas, entonces se traslucen en tu comportamiento, se convierten en su voz interior. Bien. Ofrece entonces mensajes que fortalezcan su autoestima, su capacidad de estar plenamente vivo en el mundo. Es la esencia de la motivación, de la conducta, porque para estar motivado hay que ser plenamente consciente, hay que decir, vale, voy a hacer algo, elijo hacer algo, aunque mi lóbulo frontal, que es el que elige, no está inmaduro hasta los 21 años. Bien. Entonces, tus palabras ayudas también a resolver situaciones difíciles con cuidado y sincronía. Tus palabras resonarán para siempre en su interior. Esa es la esencia de la psicoterapia, a lo que yo me dedico durante años. Tengo pacientes que incluso me comentan recuerdos prácticamente de recién nacido. ¿Sabías que las palabras de los padres y las madres que utilizamos cuando son niños se convierten en la voz interior? Bien, si les dices, estos son ejemplos, me encanta verte sonreír en momentos determinados, se dirá a sí mismo, es la traducción simultánea, merezco disfrutar y ser feliz.
Ellos lo que entienden es el efecto inmediato. ¿Por qué? Porque libera serotonina y dopamina. Soy importante para alguien, me hace sentir así y responden de esta manera. Si les dices, has sido muy cuidadoso con ese perrito, se dicen a sí mismos, yo soy, es su identidad, una persona amable con los demás. Si les dices, deja de llorar ya, deja de llorar así, cansino, literalmente, porque yo pierdo la calma, mejor no mostrar mi tristeza porque molesta a los demás. Podemos encontrar luego niños con tendencias, fijaos, que se sienten una carga o que no responden adecuadamente a sus emociones. Tienen tendencia a sentirse desplazados. Bien. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, que es el que gestiona todo, y el neocórtex, es imprescindible. La sesión de la semana pasada, para que entendáis todo esto, no está madura. Si les dices, Gau, ¿se te ha ocurrido a ti solita? Pues merece la pena seguir mis ideas y confiar en mí misma. Bien. Si les dices, no aguanto más, estás todo el día enfadándote, sentirá, mi forma de ser es molesta, no me puedo mostrar tal y como soy. Fijaos que en todas las respuestas de abajo, de aquí de abajo, estoy diciendo soy, no me puedo mostrar tal y como soy. Yo soy alguien que tiene ideas que son tenidas en consideración, o que soy buena, o que puedo hacer algo bueno, malo o regular. Está marcando identidad. Los 4 primeros años marcan identidad. Y lo que marcan no solamente son las palabras, es el reflejo de mí hacia aquí, de cómo lo digo, la coherencia en cómo muestro eso y que se puede sentir seguro conmigo. Cuando hay algún niño que tiene este tipo de comportamientos, precisamente los niños que más amor necesitan son los que los piden de peores maneras, porque han sentido anteriormente que nada ha surtido efecto, porque anteriormente ha habido problemas para ser recepcionados adecuadamente por su familia, o que directamente no lo han sido. Si les dices, me encanta tenerte en mis brazos, merezco ser amado tal y como soy, como un bebé. La personalidad se marca desde ahí. Entonces, yo podré obedecer completamente, es decir, actuar con mi lóbulo frontal si no tengo cosas pendientes, y a eso se dedica la psicoterapia infantil, internalizante o de otro tipo. Esto es lo que entiende tu hijo menor de 3 años cuando le hablas. No toques el enchufe. ¿Qué entiende? Decídmelo vosotros. Toca el enchufe. ¿Bien? ¿Cuánto entiende un niño pequeño de algo que le estás diciendo? ¿Os habéis parado alguna vez a pensarlo? Un aspecto muy interesante acerca del desarrollo cerebral del niño, cuando tiene que ver con su capacidad de comprensión, es que para muchos padres, cuando el niño comienza a comprender las primeras palabras, más o menos a partir del año, es capaz también de comprender frases que incluyan estas palabras. Y para cuando el niño tiene 2 años parece que entiende casi todo. Sin embargo, no es así. Los niños no entienden casi todo. A los padres nos cuesta calibrar, valorar, es decir, milimetrar, lo que los niños entienden, pero en realidad es que los niños suelen comprender menos de lo que a veces nos imaginamos. Voy a poner varios ejemplos. Lo que lo entienden los niños con 12 meses. Con 12 meses los niños entienden muchas palabras y también algunos verbos, aunque no diferencian bien el pasado del presente del futuro. O los imperativos. El niño solo entiende de forma infinitiva, el verbo. Ar, ir, infinitivos. Hacer, tomar, ir. Si el papá de Lucía, en un ejemplo, quiere que esté quieta mientras le cambia el pañal, puede decir una frase como esta, lo que dice el padre, vamos a intentar estar quietecitos, ¿vale? No puedes jugar ahora, aunque Lucía puede entender otra cosa, jugar ahora, porque se ha quedado con una parte, porque el cerebro es fragmentado, ¿sí? Bien, ¿cómo puede obedecer la niña? Es que ya es rebelde desde pequeña, me dicen, porque le hacías una perorata, o sea, infinitivos. ¿Vale? Y no utilicéis palabras de no jugar ahora, no en presente, en afirmativo, ¿vale? Estar quieto. Punto. Menos de un año, estar quieto. Y lo gesticuláis y se van a reír, ¿vale? Pero esto ya está en contradicción. Estar quieto es ni siquiera mover, porque si movéis la cara riendo, ¿sabéis qué va a entender? ¿Qué queréis, juerga? ¿Entendéis? Tiene que ser coherente la comunicación verbal y la no verbal. Por eso en este caso suele ser mejor decir simplemente no,
El no implica algo contundente. Y acompañar la palabra con la mano, con dulzura, lo que os estoy diciendo. Así pues, si el padre de Miguel ve que se acerca peligrosamente a los enchufes, como en el dibujo, lo que dice el padre, no, Pedrito, eso es muy peligroso, no vamos a tocar ahí. Aunque Pedrito puede entender algo muy completamente diferente. Tocar, ¡ay! ¿Y qué hacen? Nos vamos corriendo a la ferretería a comprar chismes porque se puede electrocutar o hacer otro tipo de cuestiones. Bien, por eso suele ser mucho mejor decir frases cortas y acompañarlo de una acción clara, como retirar al niño con dulzura, incluso mejor. Ir a la ferretería a comprar esto porque lo pueden intentar. Lo que entienden los niños de año y medio. A medida que cumplen meses, los niños cada vez son capaces de entender a un número mayor de información. Como consecuencia, un niño de unos 18 meses puede ser capaz de procesar mentalmente 3 palabras a la vez. 3, antes no, antes 2. Jugar, ahora, lo habéis dicho. Entonces, por eso solamente procesan 2 al año. Al año y medio procesan 3. Es como cada medio año, durante los primeros ciclos, hacer este esquema. Así que si Carmen está obsesionada con las galletas, se nos lleva hasta la cocina y señala al cajón, su mamá le podrá decir, voy a decir lo que dice una mamá, ¿pero qué quieres? Haciéndose la despistada. Ahora no, es muy pronto para comer más galletas, aunque su hija puede entender algo muy distinto. ¿Quieres comer galletas? Y se queda frustrada. Es que mi mamá ha dicho galletas, ha dicho comer, lo he oído con estos oíditos que tengo yo aquí. ¿Y qué hace? ¿Se siente frustrada? Entonces, ¿va a haber rabieta, pataleta? Por cierto, dedicaré un tema a las rabietas. Muchas veces los padres, sin saberlo, estamos generando esas rabietas. Y es como si no estuviéramos simplemente utilizando este tipo de aspectos, palabras contundentes, y cambiándose el foco de atención podemos cambiar esas actitudes. ¿Por qué? Porque después el ciclo de generar una ruta, frustración, porque me siento incomprendido, rabia, rebote. Bien, estamos generándola nosotros. Vayamos a cambiar. Sé que ya tenéis hijos, tal vez un poco mayores, pero vamos a ver cómo podemos cambiar conforme pasan los años. Por lo tanto, además, los niños de 18 meses solo pueden seguir una instrucción cada vez. Su memoria de trabajo es lo que llevan en la mente, la memoria de trabajo es el working memory. Llevar en la memoria lo que yo puedo hacer, solamente una orden cada vez. Su memoria de trabajo no es capaz de mantener en su conciencia 2 instrucciones, por lo tanto, cuando el padre, en este caso de Darío, le pide a su hijo que deje el dinosaurio en su cesto y vaya a comer, ¿qué hace? Lo más posible es que solo escuche una de las 2 instrucciones. Lo que dice el padre, Darío, deja el dinosaurio que llevas toda la tarde con él y ven a la mesa a comer. ¡Cuánto rollo! Estoy aquí pasándome pipa, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué he dicho? ¿Que me deje de jugar? ¿Que me deje? Vale. Lo que entiende el niño, ven a comer. ¿Y qué hace? En este caso puede que el padre se frustre y replique algo así. ¿No me has escuchado? Que dejes el dinosaurio. Y quizás se vaya con el dinosaurio, que se quede por el pasillo, o que moje el dinosaurio en los fideos, que también es muy habitual, y tenemos que estar preparados para todo ello. Lo que entienden con 2 años. Muchos padres me dicen, es que ya tiene edad, con dos años. Entre los 2 y los 3 años, la mayoría de los niños comienzan a ser capaces de procesar entre 5 y 6 palabras, no más. Palabras, no frases, palabras cortitas y al pie, ¿vale? Cortitas para que chute. Llegando a entender 2 órdenes seguidas, haciendo un esfuerzo y verbalizando a la altura visual. Aunque todavía tienen dificultades para entender algunas formas gramaticalmente complejas, no entienden las dobles negaciones o la ironía, o ni mucho menos el sarcasmo. Así, si la mamá de Lucas está desesperada porque siempre está tirando el rollo del papel higiénico por toda la casa, la madre dice, sí, claro, es que tú te crees que puedo estar todo el día jugando y puedes tirar todo el rollo de papel higiénico por la casa. Esto puede sonar, ¿verdad? Una queja, así muy rococó. Y el niño escucha, puedes tirar todo el rollo. Literalmente, que lo he comprobado con mi hijo. Frase igual. ¿Qué te crees tú? Esto hay una tira de Mafalda chulísima, de Mafalda sobre su hermano. ¿Qué te crees tú? ¿Que puedes pintar toda la casa? Estamos aquí para servir al señorito. Tú no vas a parar de dibujar. ¿Qué escucha? El hermano de Mafalda se llama Guillermo. ¿Qué escucha? Dibujar y lápiz. Literalmente. Escuchan eso, no porque sean selectivos, sino porque el cerebro no puede escuchar más. ¿Ven? A partir de los 3 años,
voy a poner un ejemplo, prestan más atención ya a los tonos de voz bajos, a los padres, ¿vale? El tono de voz bajo corresponde más a los padres, escuchan más a los padres varones. Aunque se sigue perdiendo en conversaciones largas, algunos padres, los que ya saben que sus hijos no son capaces de entender o procesar todas las palabras que salen de sus bocas, pueden confiarse y comenzar a hablar con naturalidad delante de sus hijos de todo tipo de temas. Bien, lo que dice el padre en un ejemplo de conversación. Pues el otro día estuve hablando con la mamá de Pedrito, la verdad es que es muy maja, pero el otro día me pilló por banda y me empezó a contar que quería celebrar el cumple de su Adriana con nosotros. Yo le dije que no podíamos porque teníamos la comida con tus padres. Entonces me dijo que el día que nosotros quisiéramos que ella lo cambiaba y yo le daba largas, porque en realidad no sabía si quería celebrarlo con ellos, pero ella insistía. Un poco pesada, pero bueno, al final le dije que pusiera su fecha y que si estábamos libres intentaríamos ir, porque la verdad es que son muy majos y a Pedrito le cae muy bien Adriana. Lo que entiende Pedrito, la mamá de Pedrito es un poco pesada, y va y lo dice. ¿Por qué? Porque cuando se ha de alguna manera removido más el ambiente, cuando ha dicho una palabra con un mayor tono, el padre no lo quería decir porque quizás estaba molesto porque la mamá de esta niña, Adriana, vale, esto está tomado de la realidad y se toma esto literal y va y nos deja en evidencia, porque no son capaces de procesar. A ver, ¿cómo lo digo? Es que ya no sé cómo explicar esto. Imaginemos que queremos sacar punta porque este lápiz no tiene punta. Si no tengo sacapuntas, entonces haremos un rayajo escribiendo así. Eso es nuestro cerebro, necesita momentos para que vayamos sacándole cada vez más punta. ¿Comprendemos? Por edades. Ok. Como puedes ver, la forma de comprender de los niños pequeños es muy distinta de la de los adultos. Para evitar malos entendidos y enfados innecesarios, simplemente podemos tener en cuenta estas diferencias o hacer pequeñas adaptaciones. Frases holográficas antes del año, ir metiendo luego palabras contundentes que vayan acompañados de la coherencia interna. Yo mismo escribí, alguien me lo preguntaba antes o por el canal de YouTube, pueden entrar ustedes directamente aquí en la Unidad Municipal de Salud Mental, lleva directamente al canal de YouTube, no recuerdo quién me lo preguntó. Bien, hay un estudio que hice sobre ¿puedes pararte un momento? No, la respuesta a esta pregunta es no pueden pararse por múltiples razones. El primero, tenemos varias zonas en el cerebro que no acaban de configurarse el lóbulo frontal, que es el freno del cerebro. Hay otras, no me quiero extender, pero no le puedes pedir a tu hijo que cambie. Pero hay 5 razones que los padres podemos entender de que los niños no van a pararse, es decir, no van a obedecer, es decir, van a hacer lo que ven aquí, en la fotografía, ven a 2 niños, no nos dejan ir a comer al restaurante, pues uno está haciendo pompas y el otro está, no lo veo bien, pero está como metiendo el dedo en la sopa, metiéndose, que te he dicho que no hagas eso. No pueden estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay partes del cerebro para frenar que no están activas, entonces necesitan moverse. Bien. Hay otra segunda razón, que es que su instinto de aprendizaje les lleva a explorar, toquetear y manipular. Hay un instinto que está en una parte del cerebro. Y tercera, por otra parte, los niños ni conocen ni comprenden todos los condicionantes culturales que hacen que en ciertos momentos les pidamos que se estén quietos. Caramba, yo he venido a disfrutar, se supone, con la familia y me sacan de la sillita, me sacan de estar sentado y ahora me sientan a comer. 1 hora y media a comer. ¿Eso es divertido para un niño? No. ¿Solución de los padres? Pantallas. Toma Jeroma. Es decir, bendito campo. Bien, necesitan explorar, necesitan quemar energía porque tienen bastante más energía que nosotros. Entonces, en cualquier caso, muchos padres les enfada que sus hijos no sean obedientes, no paren quietos o no respondan a su llamada inmediatamente, pero no se detienen a pensar cómo realmente podemos actuar. Cuando un niño descubre algo que le gusta, que les emociona o simplemente está entretenido descubriendo de nuevo un juego o desarrollando una nueva habilidad, tiende a entrar en un estado cerebral que se llama de flujo. Bien.
Uno de los principales motivos que nos llevan al enfado es cómo interpretamos entonces. ¿Qué es lo que estamos interpretando? Interpretamos muy mal qué es lo que hacen. Frecuentemente lo hacemos personal. Es conmigo, con la abuela se porta de otra manera u otro tipo de cuestiones, lo cual aumenta pues, el enfado. Es necesario que como padres gestionemos las expectativas sobre lo que ellos son capaces de hacer. Algunas claves que seguro sirven para evitar esos enfados y entender cuándo pueden obedecer es la siguiente. Primero, el flujo de pensamiento. Es un estado mental tremendamente productivo y placentero, en el cual el niño, que tiene mucha más capacidad de centrarse en el presente, viven en el presente. Nosotros vivimos en el pasado, porque lo tenemos, ellos no, está todo nuevo, y se involucran en juegos. Para nosotros es alucinante. Y a menos alambicados sean los juguetes y los juegos, más se involucran porque generan más imaginación y más creatividad. Entonces, toda su actividad está como concéntrica, disfrutando de algo. Es decir, no es que no nos oigan, es que no son capaces de oírnos porque están en un estado mental de aprender. Toda su energía está ahí. ¿Cómo podemos actuar? Herramientas. Estamos en el tema ya de herramientas. ¿Cómo podemos actuar? Es normal y saludable que el niño permanezca enfrascado en sus tareas. No está desobedeciendo. Quería haber puesto esto en rojo. Simplemente está siguiendo una orden interna de mayor rango, que el niño no sabe. Pero su disfrute, su hedonismo, su aprender, su necesidad, por eso le he puesto al principio, la primera necesidad del cerebro humano es aprender, en el momento en que le suscita su cerebro y el entorno. Simplemente está siguiendo esa orden, la de su instinto, que le dice que es bueno que aprenda cosas nuevas. Su instinto es superior a su voz, la voz que viene de fuera, que te le dice algo ahora. Pues ahora no puede. Simplemente, solución, dale tiempo para terminar lo que está haciendo, entiéndelo, dale tiempo. O acércate cariñosamente y explícale con cuidado qué es lo que necesitas, mirándole a los ojos, como antes he explicado, mirándole a los ojos. Y esto funciona hasta los 5, 7 años. Ok. Estímulos que compiten. Los niños pequeños no tienen capacidad de prestar atención a varias cosas a la vez. De la misma manera que no prestan atención a varias palabras de una misma frase, es como si solo tuvieran un canal por el que pueden comunicarse. Son unidireccionales con el mundo exterior. Y su cerebro tiende a elegir el canal más llamativo para prestarle su atención. En este sentido, el televisor, la tablet o videojuegos que ofrecen de manera incesante dibujos y sonidos de nuevos pueden absorber todos los recursos. Luz, sonido y acción. Luz, sonido y acción. Eso es lo que su cerebro capta. Pues no los pongamos a competir con nosotros. Bien, porque además la ruta habrá aprendido luz, cerebro, luz, sonido y acción, y luego no tendremos capacidad de competir con ellos. ¿Cómo podemos actuar? Es muy probable que un niño menor de 6 años pueda prestarte atención si está enfrascado en los estímulos de las pantallas. Muy poco probable, perdón. Si está viendo el televisor, bajar el volumen poco a poco antes de hablarle. Si está jugando a un videojuego, páusalo antes de hablarle o tócale en el hombro para que pueda escucharle, pero su atención está aquí. Sabéis, creo que sabe todo el mundo, mi opinión sobre las tablets y pantallas. Creo que ya es mundialmente conocido, pero entiendo que tenéis también una situación cultural en nuestra generación bastante compleja. Yo también la tengo, por cierto. Vale. Sobre utilización, nuestro nombre suele ser nuestra palabra favorita. En un estudio dicótico podemos decir palabras aleatorias por varias personas detrás de uno. Yo hice esa investigación detrás con niños en una guardería cuando estaba estudiando en psicología. El niño estaba escuchando palabras aleatorias, silla, pomo, bla, bla, bla. Solamente se giraba si decíamos Javi, porque es la palabra que inmediatamente es la primera palabra, Javi, o el nene. No le decimos a nuestro hijo, hijo, no, le decimos su nombre, obviamente. Entonces el primero que reacciona en todas las partes del cerebro. Vale. Eso le llama su atención. Bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces les llamamos a todas horas. Pablo, mi hijo se llama Pablo. Pablo, ¿dónde está Pablo? Vale, entonces sobreutilizamos, sobresaturamos. ¿Qué hace el niño? Saturar, dice, ya no será importante.
Muchos padres cometemos ese error, tal vez por bromas, tal vez por hacerle sentir, o lo utilizamos a veces incluso por, ¿cómo se llama esto? Por hacer, chincharles un poquito, por estar un poquito en el juego, pero eso lo que va a hacer es que luego a nuestros ojos será más desobediente. Realmente no, hemos saturado el canal, ya no será tan importante para ellos. Deja de llamarle a todas horas, esto lo hubiera puesto mucho más grande, deja de llamarle a todas horas. ¿Dónde está el niño? Pablo. Por no decir los otros nombres. Si está entretenido, dale su espacio. Si no tienes la intención clara de que vaya donde estás tú, no le llames en absoluto. Repetir su nombre como un loro puede ser un juego divertido cuando acaba de empezar a caminar, pero si lo haces a todas horas, dejará de prestarte atención. Bien. Extinción. Si cuando llamas a tu hijo para que acuda a tu lado, esta es la continuación. No pasa nada, no haces nada con él o con ella, no juegas ni tienes nada importante que decirle, su cerebro entenderá que tus llamadas no tienen una utilidad y entonces dejará de prestar atención cuando le llames. Esto se llama extinción de respuesta. Primero de psicología, de carrera de psicología. ¿Cómo se extingue? No dándole algo importancia, entonces el cerebro se desconecta. La palabra extinción que utilizan los psicólogos es ya el niño no le hace caso. La palabra extinción que utilizan los neuropsicólogos es ya no se conecta. Es como oír que llueve, literalmente. No, literalmente, porque han pasado muchas de estas cosas. ¿Y qué podemos hacer? Pues básico, no juegues a llamarle a ver si viene. No juegues a eso. Llámale solo cuando vayas a jugar o decirle algo importante, porque en caso contrario el niño entenderá que tu llamada no sirve para nada y dejará de prestar atención. Si de verdad quieres que tu hijo acuda, cuando le llamas evita asociar su nombre también al reproche o al engaño, porque tendrá más reticencia. Pues me va a llamar, verás tú la que me cae, aunque sea con un buen tono, porque ha asociado ya, antes solamente me llama para darme una buena reprimenda. Y evitación, si cuando llama a tu hijo le gritas, le regañas, es una continuación de lo anterior. Pues según distintos estudios, para contrarrestar el efecto de una interacción negativa debemos tener 9 interacciones positivas. ¿Por qué? Esto es asombroso. Si cuando llamamos a nuestro hijo le gritas, le regañas o le haces sentir mal, el niño aprenderá rápidamente que acudir a tu llamada no le hace sentir bien y, lógicamente, evitará acudir cuando le llamas. Esta es la principal razón por la que los niños no acuden cuando sus padres le llaman. Hay estudios que hablan de que para contrarrestarlo, y esto tiene que ver con un neurotransmisor, se llama cortisol, si alguien o algo me hace sentir mal, libero cortisol y dura precisamente 10 veces más, en mi organismo dura 10 veces más. Entonces necesito 10 interacciones que me hagan sentir bien. Me ha llamado, me ha abrazado, estoy orgulloso de ti. Luego os daré algunas cosas porque necesitamos. Hay un estudio precioso, permitidme que os añada esto, en relaciones de pareja. Hicieron una investigación, unos compañeros míos, bueno, da igual, y pusieron a la entrada de la sala de terapia, yo tengo, y se puso una cámara. Esa cámara medía las interacciones positivas o negativas. Y curiosamente, el nivel de interacciones positivas medía. Y fue clavado el tiempo que esas relaciones de pareja perduraban. Eran relaciones de noviazgo. Perduraban. Una relación negativa, quiere decir una interacción negativa, tenía que tener 9 interacciones positivas para que la pareja se sustentara. Aquellas que tenían, o a la inversa, o 50-50, pues se medía, incluso se llegó a generar un odds ratio. Un odds ratio es la medición de previsión, que se estudia desde la psicología, de cuánto iba a durar esa pareja. Oye, clavado, literalmente. Porque necesitamos sentirnos bien con un entorno sano, saludable en nuestras relaciones de pareja. Es que el apego es fundamental. Pues bien, eso multiplicarlo por 1000 con nuestros hijos. ¿Cuántas veces lo llamamos? Se va a enterar, me ha dejado esto, que no tiene esa interacción capaz de generarlo. ¿Cómo podemos actuar? Evita regañarle cuando acuda. Sí, estoy diciéndolo yo, doctor en neuropsicología y lo que queráis. Evita regañarlo cuando acuda, en ese momento, donde estás, porque acabará evitando y asociándote con lo negativo. En lugar de llamarle para regañarle o corregirlo, sé tú la que se acerque al niño e ir haciendo esa interacción. Y aunque haya pasado mucho tiempo, eso va a modificar, porque generará el niño, no sabrá lo que está pasando, ni la niña, pero estaremos generando unas interacciones con neurotransmisores. Nadie dice, ahora tengo 930.000 neurotransmisores positivos, cortisol, no, la cortisol está baja, no, simplemente sé que me pongo así,
que me pongo de canto, pues lo veis en nuestros niños, porque no se puede quedar dentro, sois padres. Entonces, cuando decimos lo conozco bien, ya estamos también aprendiendo cosas de su comportamiento en la relación con nosotros. ¿Ok? Bien, y eso es fundamental. Bien. Si de verdad quieres que tu hijo acuda cuando le llamas o sea obediente o se comporta adecuadamente, evita asociar tu llamada al reproche y al engaño. Simplemente acércate y explícaselo con amabilidad. Empezad ahora, ¿vale? De hecho, el 90%, esto es un post que hice hace poco, el 90% de enfados con nuestros hijos es porque no entendemos qué está ocurriendo en su cerebro. Pensamos y atribuimos que deberían recordar las normas, y si no lo hacen es porque no quieren. ¿Pero será? Los niños olvidan las normas con mucha facilidad, y más si están nerviosos, cansados o ilusionados con algo. Por este tipo de memoria se pueden desactivar si la emoción les embarga. Este tipo de memoria, cuando estamos muy ilusionados, no quita. Ahora estoy muy ilusionado, pero espérate que hoy tengo que hacer esto otro que me ha hecho mi padre. Sí, por aquí. ¿Cómo traduce esto el padre? Mal rollo. Y se lo reprocha y entramos en este tipo de juegos. Segundo, ¿cómo interpretamos? Debería ser capaz de hacer lo correcto. En ocasiones hacen cosas que saben que no deben. Esto ocurre porque su cerebro es inmaduro. Su sistema de frenado tarda mucho más en desarrollarse que su sistema de arrancado. No lo hacen por fastidiar, es que no les dio tiempo a frenar. ¿Lo entendemos? No les dio tiempo a frenar. Segundo, que no nos hacen caso y es por falta de respeto. Lo que necesita, ¿qué es? Y yo ya ni me atrevo porque estoy cansado de repetir esta cuestión. Hace poco escribí algo sobre el castigo físico que ha sido denunciado además ante la Asociación Pediátrica Americana y la Unión de Neuropsicólogos Europeos. Es un maltrato y así lo diagnosticamos ya. Solo lo hacen porque su atención es limitada, su capacidad de atención es limitada. Y su principal trabajo es jugar y experimentar, porque es su supervivencia. Su cerebro es inmaduro. Que pueden hacer las cosas igual de bien a cualquier hora. ¿Por qué? Porque estamos proyectando que si yo puedo, o lo hizo en algún momento, luego lo podrán hacer. Pues su hermano, pues perdona, no. Porque tenemos tendencia a imaginar cosas que su hermano o hermana hizo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque olvidamos lo malo, es la memoria selectiva que siempre utilizamos, no nos acordamos de lo malo, es un mecanismo de supervivencia humano. Bien. Las capacidades de concentración y de seguir las normas varían muchísimo entre la mañana y la tarde. Cuando están cansados o nerviosos, su cerebro inmaduro tiene muchas dificultades para dar una respuesta adecuada. No es que esté insoportable, sino que su cerebro está agotado. Y por eso tiene cansancio y necesita algo donde reposar su cuerpo. Si lo siento yo ya lo sienten más los mayores, y yo ya voy para ese camino, y los niños muchísimo más. Bien. Es casi imposible inculcar entonces el respeto a los demás si el niño escucha a sus padres criticar o criticarse. Difícilmente vamos también a transmitir al niño la fuerza para defenderse ante el abuso si ve que nos dejamos avasallar una y otra vez por nuestro jefe, por nuestra hermana, por nuestro esposo. Si para ti es importante que tu hijo sea sincero, sé sincero con él y con las demás personas. Esto es por el ejemplo de la diapositiva de antes, cuando estábamos hablando de algo que había dicho la madre o el padre de la niña Andreita. ¿Ok? Bien. Te invito a que aproveches el hecho de ser padre como una oportunidad de ser el mejor tú. Todo padre, todo madre y todo maestro tienen la responsabilidad de educar desde el ejemplo y por tanto puedes utilizar esa oportunidad en beneficio propio. Demuestra entonces a tu hijo cómo se comporta el mejor tú. Todos estamos cansados, todos tenemos trabajo, todos tenemos pero tenemos una oportunidad fantástica hasta los 13 años. Es el periodo fantástico de la implementación de la sinaptización. Ese periodo es fundamental. ¿Bien? Bien. ¿Cómo reforzar esas conductas positivas? Si tuviera que señalar una única herramienta que sea determinante en la educación de un hijo, no tendría ninguna duda en elegir como la más importante de todas ellas esta capacidad de reforzar las conductas que son positivas. Si sabes recompensar al niño, si sabes cuándo y cómo debes premiar la conducta, habrás ganado el 90%, es que es una burrada. El 90% estadísticamente de la batalla de la educación, de que sea obediente, de que tenga ese esfuerzo. Y asimismo la crianza de tus hijos será infinitamente más satisfactoria para ambos. De hecho, reforzar es lo mismo
que recompensar. Pero recompensar no es lo mismo que premiar. Este trabalenguas, premiar, muchos lo entienden como premiar o económicamente o premiar con refuerzo material. No, reforzar es recompensar. Mi mera presencia es recompensante para mi hijo, haciendo algo porque no lo estoy mareando y haciendo que él se sienta a gusto conmigo mismo. Bien, ahí tenéis el padre, si recordáis esta película, a mí me encantó esta película, que el padre se queda durmiendo y le pega el guantazo para que despierte. Y por cierto, en la película el padre aprendió el valor de la educación en familia en esa película. A las mujeres les suele encantar, a mi mujer le encantó, por cierto. Los Increíbles creo que es la 2, ¿no? Sí, esta es la 2. Recompensamos cuando damos al niño algo valioso después de que realice una acción. Las recompensas pueden ser de todo tipo, desde un premio material, sí, un juguete, una sonrisa, sí, una sonrisa, aunque por lo general la recompensa que las personas más valoramos es el reconocimiento de los demás. Durante la adolescencia, creedme, durante la adolescencia los chavales generan adicción porque necesitan el reconocimiento de los demás con un like. Ese es el modus. Al no haber eso, se sienten enormemente frustrados, liberan dopamina, en lugar de liberar dopamina generan cortisol, noradrenalina y otro tipo de sustancias. Lo más interesante de las recompensas no es lo que haces tú, ni lo que hace el niño, sino lo que ocurre en el cerebro cuando es recompensado. Quiero que entendamos esto, no es lo que haces tú como padre, no es lo que hace el niño que parece que responde, no. Mi hijo puede estar perfectamente leyendo un libro y yo puedo entrar y decirle algo, me encanta ver, y mi hijo no mueve una ceja. Pero su cerebro, que lo capta todo, es que me ha pasado recientemente, me lo ha dicho a los 3 días y él me ha dicho algo de cómo recepcionó eso cuando yo no entendí que su cerebro sí lo había. Os pongo un ejemplo. Ahora veo a alguien por la calle, me ha pasado recientemente, yo caí enfermo bastante, y hay gente que me conoce. En Albatera creo que no me conocen las piedras, pero el resto de seres humanos sí que me conocen. Y hay gente que ha venido, me ha saludado, me ha abrazado, y mi cerebro no, en ese momento no, porque tiene mucha relación el corazón, ahí enfermo, con el cerebro. Entonces, hay neuronas que están relacionadas con el hipocampo, que es la memoria, que se desconectaron. He tardado hasta 3 días en decir que era X persona la que me había saludado. Yo me quedé parado porque vino, me abrazó, muchísimas gracias, la gana que tenía de verte. Yo le di conversación, vale. Esto es, tarda 3 días el cerebro a veces en buscar una palabra. ¿Os habrá pasado algo? Poner una palabra por la mañana sin necesidad de enfermedad. Pues imaginar, os he puesto el ejemplo de mi enfermedad porque ocurre como en el cerebro del niño. No es que estén enfermos, es que su cerebro no está maduro. Entonces, como no tienen palabras, fue en ese momento en el cual activó eso, al verme, en el cual se había sentido reconocido. ¿Y qué es lo que me había dicho? Que se siente reconocido con algo que a mí me gustaba, estaba recompensando. Consecuencias, ahora me ha pedido más libros, a mí me apasionan los libros, yo creo que vivo dentro de un libro envuelto en 3000. ¿Por qué? Porque me encanta el mundo del aprendizaje, pero no es suficiente. Los niños aprenden por imitación. ¿Qué ocurría antes con otros padres? Quiero que estudies, quiero que leas. ¿Qué están haciéndoles? Desvía tu atención y eso no funciona. Bien. Cada vez que el niño se siente recompensado, su cerebro libera dopamina. La dopamina no es visible. La dopamina, lo he dicho en argentino, pero la dopamina no es visible en Argentina, ni en México, ni en ningún lado. La dopamina no es visible. El niño puede estar centrado así, y se suele decir recompensado porque no quiere quitar la atención a su juego de construcciones, a su juego de algo, o que está haciendo algo, o que está hablando con algún amiguito o algo. Pero genera dopamina. La dopamina permite que el cerebro del niño asocie la conducta realizada con la sensación de satisfacción, de recompensa. Poniéndolo de manera más sencilla posible, podríamos decir que la satisfacción produce dopamina y la dopamina permite que 2 ideas, que 2 neuronas se reúnan entre sí. Es el pegamento que os hablé la semana pasada. Si un buen día, llevado por la curiosidad, vuestro hijo abre una caja que guardas en un armario de la cocina y descubre que está llena de galletas de chocolate, su cerebro experimentará inmediatamente una gran satisfacción. Esta satisfacción le permitirá asociar este acto particular, curiosear en general, aprender en general, con la sensación de satisfacción. Con gran rapidez, las neuronas asociadas con el hambre que sentía y con la curiosidad que siempre tienen, se funden,
se hacen una, se conectan con las que representa la caja de galletas, chocolate. ¿Qué hace? Chagaplus. Cuando abro la caja de galletas, sacio mi hambre y me siento bien. Ha solapado la curiosidad y la satisfacción con comer. Esto también lo hacen muchos padres. Bien. Gracias a la recompensa que ha obtenido el niño, ha aprendido que esa caja contiene un montón de galletas de chocolate que pueden saciar su necesidad de azúcar. Esta es una idea muy poderosa, a veces peligrosa, porque todo padre cuando está intentando educar a su hijo, en definitiva lo que quiere es que aprenda y que realice, aprender es realizar conexiones en su cerebro que le permitan ser autónomo, conseguir sus metas y ser feliz. Bien, el niño va a aprender de ti hábitos, formas de pensar, principios, valores y conocimientos. Si consigues asociar las acciones que crees que son beneficiosas para él con la recompensa de que se sienta satisfecho o reconocido, lo ayudarás a que su conducta esté motivada de una manera adecuada. Pero para mí, y por esto el ejemplo, es necesario desactivar comer chocolate con dopamina. Podéis hacerlo de una manera diferente. Y la semana pasada ya os comenté que España es el país donde más ha crecido la obesidad y un trastorno que genera picos de glucemia por la falsamente diagnosticada, que sí que hay, niños con hiperactividad. Un pico de glucemia hace que el niño o esté muy alterado. Los picos de glucemia se producen cuando le damos a comer a los niños cadena corta. La cadena corta es los azúcares sencillos. Bollería industrial, preferentemente cadena corta. Llevan un puntal muy elevado y luego bajan. ¿Qué hace su cerebro? Quiero. Como tienen 3 nervios vagos hacia arriba, que los enseñé la semana pasada, quiero, y solamente uno hacia abajo, por tanto no pueden parar. ¿Qué han aprendido? Que cuando yo soy curioso y como chocolate me siento satisfecho. ¿Es Javierito? No, es su cerebro. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo hacer que tu hijo obedezca o deja de hacer algo? Vale. En positivo, tenemos darle una oportunidad. Tenemos tiempo para una carrera más antes de irnos. ¿Quieres jugar una carrera más con tus coches? Bien. Darle una oportunidad a que obedezca antes de irnos. La orden es antes de irnos. ¿Y por qué yo suelo utilizar algo físico? Porque queman energía. Si se queda un niño que no tiene el freno suficientemente activado, y ahora os pondré un ejemplo que os ayudará más a entender esto. Si pongo un freno y el niño está muy activado, que nos tenemos que ir, que tu padre, el niño ¿qué hace? Rebotón. Falsamente llamadas rabietas o historias. ¿Bien? Ok. Darle una oportunidad a que queme eso. Segundo, los niños viven el presente y cualquier cambio, por pequeño que parezca, les va a resultar doloroso y costoso. Porque están viviendo, se están imbuyendo en eso. Avísale, vamos a comer en 5 minutos, ¿vale? Vamos a gestionarnos. Los niños no tienen capacidad de gestionar el tiempo. Cuando en un reloj digital marque la bajadita, y se lo enseño y le pongo un reloj, yo le compré un reloj a mi hijo, cuando esto esté aquí, se lo señalo, es que vamos a comer. Tienes este tiempo, mirad cómo pasa el tiempo, porque necesito también, eso es buenísimo, le ayudo a gestionar el tiempo. Y no solamente la frustración, me llevan, me secuestran mis necesidades. Entonces luego eso lo transmitirá durante su adultez. Es que lo transmiten así, es que luego, vale, y eso tiene repercusiones en el estilo que hemos desarrollado en familia y en su gestión de la personalidad. Darle opciones para que coopere. Paseamos tus muñecas hasta la mesa, darle opciones para que sea más entretenido. Bien, conecta con tus sentimientos. La verdad es que es divertidísimo este juego. Qué pena que tenemos que dejar de jugar. Sí, pero ya no, 5 minutos. Pero es un juego chulísimo. Pero ahora tenemos que hacer algo. Esto os pasará por la mañana, preferentemente, pero más por la noche. Porque además por la noche, como están más cansados, hacen un rebotón. Tengo una sesión pensada para haceros esto. Las aplicaciones de este principio tan básico que acabamos de aprender son casi infinitas, desde ayudar a vuestro hijo a olvidarse del pañal, prevenir problemas de comportamiento, pasando por la motivación
del gusto por la lectura y la facilidad para tener pensamientos positivos. Cuando aprendamos a reforzar a nuestro hijo adecuadamente, podremos comprobar cómo los enfados y las frustraciones son mucho menores, porque su cerebro aprende antes lo que es y no es adecuado en ese momento. ¿Cómo vamos a reforzar? Hay muchas maneras. Algunas son eficaces, otras son ineficaces y otras incluso son tóxicas. Cuando recompensemos a vuestro hijo debemos hacerlo de una manera proporcionada. Para el cerebro del niño no tiene ningún sentido que el hecho de apagar él solito la tele cuando se le pida tenga como recompensa que le vayamos a comprar un juguete. O que en ese momento ni que meterse en la bañera sin resistir merezca solo un muy bien. Seamos proporcionados. A los niños cambiar del estado. Los niños son más sensibles, han pasado 9 meses de un medio acuoso, entonces se sienten seguros ahí. Su piel es mucho más sensible que la nuestra. Cualquier cambio de temperatura lo viven, lo habéis notado, quema, quema, o tengo frío, frío, tiene que estar en la temperatura exactamente justa. Y esto pasa hasta los 6 años, 6, 7, porque hay un centro térmico en el cerebro. Bien. De la misma manera sabemos que las recompensas más eficaces son las que van en sintonía con la conducta, por lo que si el niño se ha metido en la bañera cuando se lo has pedido, el mejor refuerzo sería llenar el baño de espuma, bañarnos con él, o hacer algo que sea súper chulo con él, porque va a asociarlo. Si yo he hecho esto, verás, hacerlo siempre es algo que va a extinguirlo y va a empoderarse excesivamente de eso. El tipo de refuerzos o de recompensas que elegimos también son importantísimos, porque hay algunos que son poco eficaces o incluso tóxicos, aunque pueden ser más satisfactorios para el niño, pero no tan efectivos. Por lo general, y aunque parezca lo contrario, los refuerzos materiales son menos gratificantes y, en consecuencia, menos efectivos que los refuerzos emocionales. En este sentido, el muñeco de Star Wars, he puesto, es menos efectivo que la batalla de cojines, insisto, aunque parezca lo contrario. Pero una batalla de cojines mola, ya os lo digo yo. Le llena de dopamina y lo vuelve loco, o loca, ¿vale? Bien. Y esto es por 2 motivos, porque el cerebro asocia mejor grupos de neuronas que están próximos, y esto es importantísimo. Es decir, asocia mejor una conducta socialmente adecuada con una actividad social, jugar a los cojines, que con un objeto material, el muñeco de Star Wars. Asocia, digo, grupos de neuronas que están próximos, sentirse satisfecho y moverse, juguetear, tocar a papi o a mami. Y segundo, porque el juego con el adulto provoca una reacción emocional distinta que la del muñeco. La reacción emocional distinta que la del muñeco es que el muñeco va a estar ahí. ¿Cuántas veces os habrá pasado comprar un muñeco y lo han dejado ahí? Ahora se acercan ya Reyes. En breve voy a publicar algo, cerca de noviembre, diciembre, respecto a la lista de Reyes que yo considero la más apropiada. El juego con el adulto es más efectivo a la hora de activar las neuronas que crean dopamina. Siempre el juego con el adulto, con los padres, genera dopamina. Y por lo tanto el refuerzo de la conducta adecuada es más fuerte. Como se puede ver en la siguiente representación, en el segundo caso la cantidad de conexiones, la asociación que creará entre neuronas es mayor que en el primero. Aquí tenéis el dibujo. Cuando obedezco, obtengo algo que quiero. Como podéis ver, cuando obedezco en el refuerzo emocional o social, me siento satisfecho. Obtengo lo que quiero a sentirse satisfecho. El niño siempre quiere sentirse satisfecho. Por cierto, ¿cuánta cantidad de sinapsis hay en una y en otra? En el verde podéis ver lo que hay muchísimas más conectividades, con lo cual se hace esa ruta mucho más fuerte. Son niños que generan más dopamina, capaces de gestionar sus necesidades de una manera más sana y que no piden el quiero algo material, sino que piden algo relacional contigo. Por cierto, las pantallas van a generar solamente la primera, porque es una recompensa material, como podéis ver. El peligro de utilizar recompensas materiales va más allá de que no resulten eficaces. Cada vez que te das un refuerzo a tu hijo, estás dándole un mensaje. Lo estás educando en valores. Si cuando obedece o ayuda, juegas con él o se lo agradeces, entenderá que cooperar lo une a los demás. La primera necesidad del ser humano es unirse. Vivimos en comunidad y no podemos no vivir en comunidad, que es el sentido que más se está perdiendo. Y que esto es un valor importante. El valor es un contenido psicológico,
La unidad es una necesidad cerebral, neurocognitiva, neuropsicológica. Por eso me hice neuropsicólogo, esa es la razón pura. Yo entendí que las conexiones cerebrales son importantísimas, no podemos pedirle. En el caso de esta niña, hace 20 años, no podía atender al lenguaje aunque mirara, no podía hacer cosas como no comer con la mano, sopa que estaba hirviendo, cogía y lamía. Hay un momento de neuroplasticidad. Si en cambio cuando hace las cosas bien le compras un juguete, entenderá que tener cosas es algo valioso en la vida, y cuando sea mayor seguramente necesitará tener muchas cosas para sentirse satisfecho, recompensado o seguro. Y asociar seguridad con tener es un error para la felicidad y para la autoestima, creerlo, porque los cambios, tanto materiales, sociales y económicos, y lo dijo, yo creo que lo digo en un momento cenit de nuestra historia mundial. Esa es la sensación que tengo. Si en cambio cuando hacemos las cosas bien le compramos un juguete, entenderá que tener cosas, digo, es importante. Si crees que hay alguna posibilidad de que vuestro hijo o hija no vaya a ser millonario de mayor y que no se pueda comprar en cada momento el capricho que le haga sentir especial o importante, es muy probable que estéis asociando, que estéis programando a vuestro hijo para sentirse poco valiosos y desdichados si no lo consigue. Bien, aun si tuvieras seguro que cuando sea mayor vuestro hijo va a nadar en la abundancia, utilizar recompensas materiales seguirá siendo una mala estrategia, porque entenderá y aprenderá más lento y no llegará a entender bien el valor del cariño o de la ayuda mutua o de la pertenencia, y tendrá más dificultades durante la adolescencia. Desde mi punto de vista, siempre particular y siempre como especialista en estas cuestiones que os digo, y mi experiencia, cuantas menos recompensas materiales, mejor. Y entonces viene la horda de madres y de niños a lapidarme el coche, porque estamos acostumbrados, somos animales de hábitos. Entonces tenemos la sensación de que tenemos que regalar algo material. Por ejemplo, algo similar ocurre con la comida. Si enseñamos a nuestro hijo que cada vez que tenga una buena conducta disfrutará de una chuche, un dulce o una bolsa de patatas fritas, le estaréis haciendo un flaco favor. ¿O no tan flaco? Bien. Los dulces y los productos ricos en grasas pueden provocar una rápida subida de azúcar, lo comenté a alguien. En cuanto a la química cerebral, resulta difícil competir con un subidón de azúcar en ese momento. Veo niños cuando recojo a mi hijo de alguna clase, lo veréis vosotros también, que van con una bolsa, o de chuches o de algún tipo de comida que le pega, y luego se quejan de que no comen, porque ya le ha pegado el subidón. Estamos generando una desconexión de una parte que no es suficientemente buena en nuestros hijos. Si no quieres que tu hijo utilice la comida como una forma de sentirse bien consigo mismo, os recomiendo también que no lo utilicéis como recompensa. En algunos casos se puede reforzar con actividades que impliquen tomar un dulce, en algunos casos sí. Por ejemplo, en verano, compartir y esto lo vais experimentando, compartir un helado con un hijo en verano es la experiencia más gratificante, pero hablando. Es la experiencia que yo, mirad, se me llena la garganta de emoción. Bien, recomiendo que estimuléis a vuestro hijo con una recompensa social. Es decir, que le agradezcas, que le felicites, que le otorgues algún pequeño privilegio, como ayudarle a sacar la basura o que le regales tu tiempo para sentarse en el suelo, a jugar, a lo que sea. A continuación puedes ver una lista de recompensas ordenadas en función de su eficacia o ineficacia. Recompensas eficaces: pasar tiempo jugando con él, darle una responsabilidad, ¿sí?, darle un privilegio, decirle que ha hecho bien algo, felicitarlo, darle las gracias. Ineficaces: comprarle juguetes, comida, indicarle que lo ha hecho bien, pero que puede hacerlo mejor, felicitarlo delante de los demás hasta hacerle pasar vergüenza. Bien, este mola, vale, y el otro no mola. Hay un post que hice hace algún tiempo sobre 55 frases positivas que he ido compilando sobre madres, especialmente mi madre o mi mujer, que le han dicho a mis hijos, y los compilo aquí. Algunas es estas, sobre simplemente refuerzos sociales, frases verbales que van acompañados de coherencia. Me encanta estar contigo, el día que naciste fue el día más feliz de mi vida. Eso dicho al oído, el hemisferio derecho capta las cosas de una manera completamente diferente. No te vas a escapar si que te haga una pedorreta en el cogote, algo que genere además una alegría, una sensación. Estoy con contacto físico, lo habréis notado que necesitan el contacto físico. Estoy muy orgulloso de ti,
no importa el qué, estoy orgulloso de tenerte, de estar contigo y de que simplemente podamos pasar tiempo juntos, sabes que te quiero, y que verbalice. Este otro, en la segunda parte de ayer, es más con adolescente. Fomentar autoestima en adolescentes implica siempre la importancia de las explicaciones. Ahí ya no es tanto este tipo de fases holográficas, hay otras, ¿vale? Es positivo que tu hijo dude y sienta miedo. Los niños y los adolescentes con autoestima óptima son conscientes de sus limitaciones y ser modelos, siempre lo he comentado. Es muy importante que tengamos en cuenta los gustos y las preferencias de nuestro hijo a la hora de premiar. Si le gusta hacer comida, al mío no le gusta nada, por cierto. Bien. De poco sirve que el niño recoja los platos a cambio de sí, le damos un premio que, pues eso, que no le gusta. ¿Cuándo? Además, ¿cuándo debemos premiarlo? ¿Cuándo reforzar? Siempre que sea necesario. Por ejemplo, ¿qué bien has recogido los platos? Vamos a leer 2 cuentos. Cuando cumplo con mi deber, el niño interpreta abajo, cuando cumplo con mi deber me siento bien. Si el niño dice, si recoges bien los platos, leemos 2 cuentos, ¿vale? Cuando hay una recompensa, cumplo mi deber. Entonces el niño asociado a la inversa. Primero tiene que haber recompensa para hacer las cosas, como págame antes. ¿Esto funciona? La segunda parte no. Bien. Lo primero que vamos a ver es que el refuerzo es algo natural que ocurre en la vida. Un niño investiga y encuentra algo interesante, no es necesario entonces que recompensemos siempre. Cuando apreciemos un progreso, es imprescindible que ante ese mínimo progreso vayamos siempre premiando. Bien, yo suelo utilizar, no me gusta mucho, yo suelo utilizar pues una tabla pequeña, lo han hecho algunos padres, pero quiero que sea mucho más espontáneo, porque la tabla los niños la asocian a mí, a José Pedro, y quiero que la asocien a vosotros. He visto cómo te has esforzado para hacer esto, sé cuánto te cuesta, a mí también, algo determinado, ¿bien? Bien. Entonces, lo segundo es reforzar por grados, lo primero, lo segundo es inmediatamente. Sabemos que cuanto más cerca está la recompensa de la conducta, tanto más efectiva es la recompensa. El cerebro actúa en 2 milésimas de segundo, en fracciones. Por lo tanto, para que asocie una conducta con la otra, por ejemplo, guardar los juguetes con una sensación placentera o el agradecimiento de su mamá, debe ser porque entonces aparta lo que ha hecho y se pone ya a otra cosa. ¿A qué le dices ya qué contenta está? Le cuesta mucho más, entonces libera mucha menos dopamina. A plazos, a veces no es fácil dar la recompensa, yo lo reconozco, porque algunos retos y propósitos requieren de grandes esfuerzos. Supongamos que os habéis marcado como objeto que vuestro hijo mayor guarde la ropa sucia en el cubo los días durante la semana. Esta puede ser una meta difícil de mantener para un niño pequeño, pero sin embargo podemos ayudarlo a sentir satisfacción si hacemos una marca en una pizarra o si ponemos una cara sonriente en una hoja en su cuarto donde él pase tiempo jugando o estando. Hoy estoy así de lleno. Esto lo utilizaba yo de pequeño especialmente y era enorme. Me debes un abrazo, mírate la cara. Y no me señalaba a mí, señalaba eso, porque es el reflejo de eso. De esta manera solo estaremos permitiendo que el niño sienta la recompensa de forma de reconocimiento, aunque no tiene la esencia, pero sí que tiene la sustancia, lo que queremos conseguir. Esta es una habilidad realmente difícil para el cerebro, postergar la gratificación, y es un mecanismo para ayudarles a aplazar. Por tanto, ayudar a dividir metas a largo plazo en pequeñas satisfacciones es una estrategia que van a ayudarlo a gestionar el que no está su padre. Cuarto, cada vez que el niño lo haga mejor, no esperemos que la conducta sea de 10. Por favor, no. Es que veo muchos padres, yo quería un 10 o yo quería que consiguiéramos esto. Esto frustra muchísimo. Posiblemente el error más frecuente que he observado en la educación de los hijos es el de los padres que no saben recompensar paulatinamente el cambio. Con frecuencia los padres podemos encontrarnos con situaciones que efectivamente no nos gustan. Un hermano que pega a otro hermano, unas notas que no nos gustan. Bien, si ha instaurado esa conducta de pegar o de no conseguir o que le cuesta disfrutar con los deberes porque les resultan insidiosos o por cualquier motivo, porque quiere jugar en ese momento, no esperemos que la conducta sea de 10, recompensemos cualquier aproximación paulatina. Yo llevo 30 años ya trabajando,
frecuentemente en mi profesión en psicoterapia lo que frecuentemente veo es situaciones en las que la persona ha aprendido a no recompensarse suficientemente, es decir, a no liberar serotonina y dopamina porque no se les ofreció ese modelo y no se les gratificó suficientemente. El cerebro cambia poco a poco, a base de repeticiones y aproximaciones sucesivas. En este sentido, me gusta explicar que provocar un cambio en el cerebro de un niño es como abrir un nuevo camino en un campo de hierba que necesita que lo trillemos frecuentemente, porque si no, va a volver a aparecer hierba. Para que el niño se acostumbre a ir por ese nuevo camino, antes que nada deberá ponerse de pie fuera del antiguo. No podemos mantenernos en la misma situación. Vale. En segundo lugar, deberá continuar caminando en la dirección que le indiquemos. Deberá caminar, tercero, muchas veces a lo largo de varios días. Y en cuarto, deberá confiar en que la hierba vuelve a cubrir el antiguo camino por el que ya no queremos volver. Esta investigación es cualquier hábito. Yo lo he puesto así, en términos de la escuela de familia. Esto procede de las investigaciones que Antonio Verdejo u otros compañeros míos o yo mismo hemos hecho sobre adicciones. El cerebro no puede desaprender, el cerebro puede olvidar, hacer que crezca en los malos costumbres, en malos hábitos, en adicciones, si nos ponemos, para generar nuevas costumbres. Y para eso debe estar alguien significativo delante. Y eso debemos trabajarlo. El cerebro no puede decir, uy, me siento inquieto, pues ya no voy a jugar o a consumir algo. Esta es la base de la esencia de toda la investigación que en neurociencia ha llevado la Universidad de Cambridge. Disculpad. Vale. Hay otros refuerzos que son refuerzos trampa. Los refuerzos trampa son todos aquellos premios que esconden una trampa, es decir, son tóxicos. Refuerzos que dejan insatisfacción. Cuando utilizamos una situación positiva para demostrar insatisfacción o pedir un poco más, el cerebro del niño, en lugar de sentir satisfacción, que serviría como refuerzo, pues experimentará frustración. Si la mamá de Ángela le dice, lo has recogido todo, pero he tenido que pedírtelo 3 veces, ¿con qué se queda el niño? Aunque tenga 7 años, con que es alguien que no obedece, con que libera suficiente dopamina. No, aprendamos a reforzar, punto final. La niña sentirá que se reprueba su conducta y aprenderá que no merece la pena hacer el esfuerzo, porque no hay suficiente dopamina. Es decir, con el refuerzo le estaremos introduciendo cortisol, mal rollo, ¿vale? Y de cada 9, de cada una mala, necesitamos 9 buenas. Entonces los que tenemos que cambiar son nosotros. Por eso durante 30 años, esta es la 30ª edición de la Escuela de Familias, yo me he empecinado durante años en hacer esto. Es importantísimo. Y os he explicado esto, esta diapositiva es muy importante para mí, porque no seáis, por favor, este tipo de padre. Por esto que os he enseñado desde el cerebro. Mamá, ya he recogido los juguetes. A buenas horas. Te lo he tenido que pedir 7 veces. 7 cortisoles. 7... ¿Lo vas a seguir repitiendo mucho tiempo? No. Papá, he sacado un 8 en el examen, yo todavía sacaba 9 y 10. Mira lo que he dibujado, está bonito, pero se te ha olvidado colorear los árboles. Pero vamos, pero no me... A veces los padres, yo siempre trabajo con dibujos, les enseño una hoja en blanco y hay niños que me hacen, hasta con 12 años, garabatos, porque les cuesta mucho poner en emoción, en palabras y en orientación lo que quieren expresar, ¿vale? Y los padres, tengo que explicar, hace poco tuve un caso así, cuánto significaba en orientación espacial de lo que estaba haciendo la niña. Y fue asombroso y de verdad, es que mi trabajo es un regalo de Dios, siempre lo digo. Cogió el dibujo y empezó a hacer con 18 hojas contadas, puso un puzzle que hoja a hoja tenía un sentido para él. Había dibujado, fue muy emotivo, una casa donde la niña quería vivir. Pero si tuve solamente un palo en vertical, con algo al lado, no significaba nada. Y lo había dibujado y había puesto la hoja siguiente. El padre estaba diciéndolo, claro, no entendía. El padre estaba, no le gastes tantas hojas al señor. No, sí, soy funcionario. Pólvora del Estado, y también me da igual. Lo que yo sabía, sinceramente, es que estaba haciendo una construcción mental que no llegamos a entender. ¿Y por qué lo había dibujado así la niña con 7 o 8 años? Porque sabía que el padre no lo había hecho. El padre, cuando se quedó después, me dije, ¿y esto me estás diciendo que en mi casa también lo ha hecho? ¿Cuántas hojas utiliza? Me trajo varios paquetes, no de 18, sino de 40 hojas, y le pedí
que los pusiera. Tenía un sentido muy importante para la niña que no podía expresar. Continúo. Mami, me han dado un premio por ser la más rápida de la clase. A ver si también te esfuerzas por ser la que saca mejores notas. O a ver si también te podemos dar un premio en casa. Siempre lo negativo. ¿Libera dopamina? No, el cerebro utiliza dopamina para generar rutas especiales de satisfacción. ¿Para qué voy a cambiar? Si mi padre y mi madre siempre están riéndome, enfadados o lo que fuera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los niños quieren demostrarte lo bien que hacen algunas cosas? Lo hacen porque necesitan sentir en nuestra mirada y nuestras palabras lo valiosas que son. Mamá, mira lo que hago, papá, mira lo que hago. No seas uno de esos padres que desvaloriza a sus hijos, aunque sea inconscientemente. Sea un padre que les muestra todo su valor. Me he extendido más en este diapositivo porque entiendo que es importantísima. Refuerzos que expresan rencor o despiertan culpa. Si cuando vuestro hijo se comporta adecuadamente a la hora de vestirse le haces un comentario como muy bien Ricardo, hoy te has vestido bien, no como otros días, aquí también estaremos fallando. Su cerebro sentirá inmediatamente el peso del reproche y el refuerzo habrá perdido su utilidad. ¿Bien? Refuerzos que expresan obligación. Muy bien, Alicia, espero que a partir de ahora lo haga siempre así. Su cerebro detectará inmediatamente que más que una recompensa el comentario expresa exigencia. Y en lugar de satisfacción, dopamina, serotonina, estoy calmada, en un ambiente seguro, su cerebro experimentará frustración. Hasta con su cuerpo, porque son mucho más espontáneos que cuando crecemos. La siguiente podría ser una representación de lo que ocurre en el cerebro del niño cuando se encuentra frente a un refuerzo trampa. Esto es, cuando me esfuerzo o me porto bien, me siento frustrado. Mirad la cara de la segunda neurona, va en dirección hacia allá, ¿lo va a seguir haciendo? No, porque lo primero que hace el niño es necesidad de aprender, ¿sí? Y la segunda es evitar el dolor. Y el cortisol genera mal rollo. Hay padres que me dicen, es que parece que me rehuya, sí, porque no se generó suficiente dopamina. El efecto inmediato es que el niño se siente triste o frustrado, y el efecto a corto plazo es que el refuerzo no tendrá ninguna efectividad, porque su cerebro no sintió ninguna satisfacción y por tanto es posible que tarde tiempo en volver a comportarse bien. Y a largo plazo es que irá experimentando una lejanía emocional frente a su papá o mamá, conforme estoy diciendo. Por favor, en lugar de decir, lo has hecho muy bien, pero puedes hacerlo mejor, muy bien, te has vestido solo, no como otros días. Alicia, lo has hecho muy bien, espero que lo hagas siempre así. Prueba con, lo has hecho genial. Punto. ¿Veis ahí un puntito? No lo veréis porque está lejos. Punto. Te has vestido súper bien. Sí, señor. Alicia, eres una campeona. ¿Bien? Bien. Una de las características, y con esta acabamos, más importantes de aquellos padres que tienen éxito, es su labor como educadores, es que utilizan frecuentemente refuerzos para recompensar o motivar la conducta del niño. Refuerza a tu hijo con reconocimiento, con tiempo, con cariño y deja a un lado las recompensas materiales y la comida. Evita ofrecer a tu hijo recompensas o premios a cambio de su comportamiento. Presta mucha atención al cambio, a las cosas que tu hijo está haciendo mejor y valora siempre sus progresos y su intención más que el resultado final. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en la próxima charla.